Hola, ahora mismo estoy viendo una reunión de la Comisión Justicia Cuba. Se ha hecho una comisión de 15 países de Latinoamérica y el Caribe con el objetivo de analizar todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el castrismo. Entonces ahora viendo la comisión, viendo todos los exponentes, acabo de ver a un angoleño exponer toda la masacre que hicieron las tropas castristas en Angola por apoyar a un dictador que previamente fue a Cuba a pedirle ayuda a Fidel y a Raúl con sus tropas para poder imponer una dictadura en Angola, la cual logró gracias a el apoyo del castrismo. Y esto conllevó a la masacre en cárceles y del pueblo que se oponía a la dictadura y a que no hubiera elecciones libres. Y entonces yo me recordé en medio de todo esto detalles. Es un momento muy importante, lo puse en el chat. Mi mamá me dice que no puede acceder a ese link. Y bueno, es posible que ellos bloqueen todos estos links de información de las cosas que están pasando en el mundo respecto a Cuba. Y una de las críticas o los juicios que nos hace el resto de América Latina y el Caribe es que somos unos cobardes los cubanos. Y yo me siento orgulloso de muchos cubanos que no son tan cobardes y que aún al cabo de 62 años siguen luchando por la libertad de Cuba y siguen intentando, medios en infinidad de problemas, por supuesto, yo entre ellos, y bueno, los que están en Cuba, que están ahí en la directa, en la primera línea de combate, en grandes conflictos, por supuesto, por culpa de los mercenarios de la dictadura cubana y la misma dictadura que los persigue. En fin, me acordé entonces del Foro de Sao Paulo. ¿Qué cosa fue el Foro de Sao Paulo? Una cosa de la que Nicolás Maduro habla con mucho orgullo y con mucha felicidad. El Foro de Sao Paulo no es más que crear reyertas y revolución popular ante cualquier medida. Lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Colombia. Y el Foro de Sao Paulo fue armar lío para tomarnos el poder por la fuerza. Dar la sensación de que el pueblo entero está dispuesto a destronar al gobierno que constitucionalmente fue electo. Por ejemplo, cuando se nombra a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, que lo reconoce primero Trump y después muchas naciones del mundo que lo reconocen como presidente porque era el presidente de la Asamblea Nacional, y Nicolás Maduro hace fraude en las elecciones, piden en la Asamblea Nacional un referéndum, elecciones libres, él se niega. Y entonces, evidentemente, esta negación con la famosa separación de poderes, al ser Juan Guaidó el presidente de la Asamblea Nacional, debe ser el presidente del país legítimamente dicho, al no haber un presidente electo por no querer este dictador más de Maduro, conllevar elecciones libres, hacer un referéndum, por la irregularidad que tuvo las elecciones. ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Convocó a una constituyente, a una asamblea constituyente, que es una asamblea que es como el mismo Estado, como en Cuba, que no hay poder separado, que todo es lo mismo. Si este dice una cosa, todo el mundo lo acata y nadie se enfrenta. O sea, en una democracia, en un país democrático, hay poderes separados, hay tres poderes separados. El poder legislativo, que es el poder del Congreso o de la Asamblea Nacional en su defecto, que debe ser un poder independiente del gobierno. O sea, un poder también es parte del gobierno, quiero decir, pero es un poder que no responde necesariamente a los intereses del presidente. Entonces está el poder ejecutivo, que es el presidente, y está el poder judicial, que son las Cortes o el Tribunal Supremo. O sea, la justicia. O sea, son tres poderes separados. Por eso que ustedes ven que Trump ponía una ley y había un juez de tal estado que frenaba esa ley que Trump ponía. Y así viceversa, ahora también está pasando. Porque son poderes separados y los jueces tienen derecho a emitir su criterio y también a abogar por el derecho, por la ley propiamente, y entender o interpretar la ley según ellos creen
cuando el presidente o cualquier otro poder en funciones esté fuera de esa ley. Y también el poder legislativo, por ejemplo, la ley del embargo, el embargo económico hacia Cuba por todo lo que Cuba le robó a las compañías que eran compañías norteamericanas que estaban en Cuba, todo ese robo, toda esa nacionalización y esos reclamos que hicieron esta gente a los tribunales de Estados Unidos. Se aplica un embargo económico para cobrarle a Cuba todo lo que debe, millones y millones de dólares, y esa ley del embargo la aplica el Congreso, no la ley legislativa. El presidente no puede quitar esa ley. Por eso es que Obama no pudo quitarla y este tampoco puede quitarla, porque es una ley que tiene que quitar el Congreso. Tiene que reunirse el Congreso, que está compuesto por dos cámaras. La Cámara de Representantes, que son los representantes del pueblo, o sea, en cada distrito, digamos en cada zona, ¿no? Hay un señor que es el representante de esa zona, a quien porque se le votó. Aquí funciona de verdad, no es como en Cuba que está el basurero y nadie responde a eso, ¿no? Y esa persona está en Washington y está la Cámara, pero además de esa Cámara de Representantes, que son 435 miembros, está el Senado, que son 100 senadores en todo el país, son 2 por estado, y esa Cámara del Senado, ellos componen el Congreso. Ellos tienen que ponerse de acuerdo para dictar las leyes legislativas y el presidente las tiene que firmar. O siguen ahí hasta lograr que la firmen. O sea, es un proceso bastante democrático. Bueno, pues son 3 poderes separados. Bueno, en Venezuela este hombre creó una asamblea constituyente que es su propia, que responde a sus intereses y se acabó. Y ya, y dio por concluida la Asamblea Nacional, como es quitar ese poder, eliminarlo y para el carajo, y los jueces son míos y ya no hay nadie que me haga el enfrentamiento. Hay una frase en inglés dentro de las leyes de Estados Unidos que dice, bueno, cómo se mantiene o se logra el equilibrio, ¿no? Que se mantenga la democracia. Y dice check and balance. Dice chequeando cada institución y demás, y balanceándose. Se balancea porque el poder se balancea. El caso es que el foro de Sao Paulo era crear revueltas. Tú coges un grupito de gente y le dices, vamos a protestar por esto, y me quemas la calle y llama una bulla muy grande, y esa bulla grande pues provoca por ende un movimiento social. Y entonces ya la prensa, ¿no? El pueblo en Chile está tirado a la calle, no es el pueblo, son 40 personas o 50 personas que han provocado toda esta revuelta con el fin de darle primacía a la izquierda. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Hay un reportaje buenísimo en Chile que le preguntaban a los jóvenes en Chile, bueno, ven acá, ¿tú abogas por el Che Guevara? Sí, ¿cómo no, el Che Guevara? Bueno, ¿tú sabes quién fue el Che Guevara? Sí, como no, fue un revolucionario que defendió los intereses de los pobres. Bueno, ¿tú sabes qué hizo Che Guevara? ¿Sabes cómo tú quisieras que se perpetuaran sus ideales? Sí, como no, ¿y cuáles eran los ideales de Che Guevara? Y no conocían nada, no tenían ni puta idea. Yo creo que no saben ni dónde nació, ni puta idea de quién era el Che, ni nada, ni por el estilo. O sea, era un repetidor, era repetir una consigna o repetir un casete ahí, mal grabado además, mucho mal grabado. No había por ejemplo, ahora nos dicen a nosotros en Cuba, Ronald Reagan fue un excelente presidente. Y entonces ustedes se horrorizan. Ronald Reagan, ¿qué va? Ronald Reagan, claro, que ponían una caricatura de Reagan en el Granma y te hacían una cantidad de cuentos de Reagan horribles. Y Reagan fue un excelente presidente. Logró Reagan, por ejemplo, que las dos cámaras, tanto los republicanos como los demócratas, porque ese Congreso está compuesto por republicanos y demócratas, logró Reagan que los dos partidos dialogaran con él y se pusieran de acuerdo. Fue donde él logró llegar a la nación de los Estados Unidos a un consorcio, a una empatía, a una comunicación total. Logró ese equilibrio perfecto entre los dos partidos, los dos polos de este país, el bipartidismo, que es lo que reina aquí. Pero algo que sí fue lo que le dolió mucho a Fidel Castro fue que Reagan, un presidente genio, diría yo, él creó una agencia que es la DEA. La DEA es la policía antinarcóticos, es la policía antidroga. Fue Ronald Reagan quien logró acabar con los carteles de Colombia, de Medellín, el cartel de Medellín de Pablo Escobar, y el cartel
de opuesto de la otra ciudad de Colombia, ahorita me acuerdo, ustedes seguro por la serie lo saben. En fin, Reagan creó la DEA y cuando él crea la DEA él descubre con la DEA que Cuba estaba traficando drogas y que estaban llegando drogas a Miami y a los Estados Unidos gracias a Cuba. Fidel en un discurso niega esto, acusa a Reagan de mentiroso y Estados Unidos empieza y le pone las pruebas de cómo venía la droga desde Cuba. Esto trae como consecuencia la causa número 1, que ya todos ustedes conocen, donde acusan públicamente en Cuba a Ochoa y a otros generales del tráfico de droga. Esto desencadenó muchas más cosas. Y entonces Fidel y Raúl se lavan las manos y ellos supuestamente no tenían absolutamente nada que ver. Una estrategia muy interesante. Un libro que me leí espectacular. Bueno, del autor, hay un autor cubano que escribía sobre las guerrillas en el Escambray, que fue muy querido por Fidel Raúl. Se llama Norberto Fuentes, ahí está, Norberto Fuentes. Y él tiene un libro, búscalo en Amazon, bueno, búscalo donde puedan, que es un libro, hechos cronológicos. Él escribe un libro sobre hechos cronológicos de la historia del narcotráfico en la isla, de cómo logran el narcotráfico. Evidentemente en este libro, él da testimonio, él era un escritor que estaba pegado a la cúpula, da testimonio total de el conocimiento de Fidel Castro y de Raúl Castro con el narcotráfico y su relación directa con el narcotráfico. Pero algo muy interesante al respecto de esto, que quiero que ustedes lo analicen según la lógica. Antes de llegar allá, este hombre, Norberto Fuentes, le esconde a Tony LaGuardia $100 y pico mil en un maletín, lo cogen preso, según las autoridades cubanas lo cogen preso, pero no pueden meterlo preso después porque no tenía ningún delito. Norberto Fuentes había sido testigo de todo, pero no había cometido ningún delito y no era militar. Como no era militar, no podían jugarlo por ninguna parte y lo dejan libre. Pero Norberto Fuentes era amigo del presidente Salinas de Gortari de México. Al ser amigo del presidente Salinas de Gortari de México, Fidel necesitaba llegar hasta el presidente Bill Clinton. Como Bill Clinton era demócrata, Bill Clinton tenía cierta empatía con la revolución cubana porque su mujer Hillary Clinton había inclusive venido en la década del 70, había venido a Cuba y había apoyado un poquitico a Fidel, había simpatizado con ellos. Ellos tenían esperanza de que Bill Clinton pudiera de alguna manera acercarse comercialmente a Cuba. Y para esto Fidel tenía a su haber unos expedientes que denunciaban supuestamente a la Fundación Cubano-Americana y a otras agencias creadas de cubanos en el exilio en contra del castrismo, con algunos hechos que supuestamente se habían perpetuado en la isla, de una bomba aquí, una bomba allá, en fin. Estos supuestos hechos en contra de Alfa 66 y mucho más fueron los hechos que penetraron, le mandaron a Fidel los agentes, los espías cubanos, estos 5 espías que eran 15 en total. Fidel tenía que llegar a Clinton, pero él no tiene manera de llegar a Clinton porque Clinton no le hace caso. Y entonces se valieron de el presidente Salinas de Gortari, el presidente de México, que sí podía llegar a Clinton. Y el presidente de México dijo, bueno, yo voy a lograr llegar a que Clinton vea tus papeles, pero si me liberas a Norberto Fuentes. O sea que hizo un intercambio. Y Gabriel García Márquez, que fue el intermediario, vino a La Habana y le dijo, dice Salinas de Gortari, que voy a poder llegar me va a dar 5 minutos con Bill Clinton. Él va a lograr esa cita para entregar los documentos que tú quieres que les entregue a Bill Clinton. Era una jugada que Fidel quería hacer para acabar con las agencias en Miami. Era que el FBI atacara a las agencias de cubanos que estaban aquí luchando en contra del castrismo. Y esto lo iba a hacer denunciándolos por terrorismo por supuestas pruebas que él tenía. Y estas pruebas se las había proporcionado a su vez a Fidel los agentes que él tenía involucrados aquí en la Florida. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que le dice Gabriel García Márquez a Fidel, tienes que soltar a Norberto Fuentes, tienes que mandárselo para allá a Salinas de Gortari, México. Y Fidel dijo, Gabo, no voy a hacer eso, porque este hombre sabe mucho. Y él dijo, no tengo otra opción que esta. Él es un escritor, no es un militar. No tenemos otra opción. Fidel accede contra su voluntad,
mandan a Norberto Fuentes para México, lo recibe Salinas de Gortari y así ya sigue Gabriel García Márquez con los documentos para Washington, donde efectivamente Clinton le da 5 minutos en la Casa Blanca a Gabriel García Márquez, lo recibe y él le logra entregar los documentos, famosos documentos que tenía Fidel Castro para él. Es así como el FBI no hace nada en contra de las agencias de los cubanos que viven en la Florida y de las agencias cubanas que estaban en contra del castrismo, porque no prueban nada sobre terrorismo, y es cuando descubre a los 15 agentes que habían infiltrado. 10 de estos se entregan a las autoridades norteamericanas y dan testimonio del espionaje cubano, y estos 5 agentes cubanos, estos agentes que están allá, sí caen presos porque no ceden. Ellos caen presos, los otros 10 pasan a probar la producción de testigos, los mandan a un estado donde no tiene nadie sabe quién fue, para que no los maten, y estos 5 son encarcelados. Bueno, pues esto son hechos concretos que develan un poquitico, y es Norberto Fuentes que escribe este libro del que les hablaba, y lo escribe gracias a que es liberado, que evidentemente de México pasa para los Estados Unidos y está en un lugar, en un paradero desconocido, porque puede correr peligro su vida por el gobierno cubano. Bueno, pues todo esto son adelantos y cosas que se están moviendo en el mundo, y yo les dejo aquí una pincelada, una pequeña pincelada a ustedes de historia real sobre muchas cosas que ustedes mismos ni idea tienen que pasan y que han pasado en el mundo gracias al desastroso régimen cubano.